Culle tía ou que colla a boa. Remedios, que estás facendo? Estás facendo caldo? Telo vento tatuado no peito, telo mar escapando dos ollos, telo amor de teus pais, a bondade tecida na alma. Luz, Lucita. Ari, Laura? Ana? Sonia? Remedios, imos todas. Vale? Ala, hasta luego. Telo vento tatuado no peito, telo mar escapando dos ollos, telo amor de teus pais, a bondade tecida na alma. Ola a todas, benvindas a este día tan importante para todas nós. O primeiro, decirvos que estamos moi contentas de que esteades ali todas xuntas, vale? Para compartir este momento e para que poidades falar e aprender todas. E nada, gustouvos o vídeo, non? Agradecervos tamén a todas as mulleres increíbles que nos axudaron durante toda a campaña. Susana, gracias por confiar en nós, e as mulleres de Aciveiro e de San Xoán do Río e de Cerdeira, porque sodes o máis. Queremos tamén que saibades un pouco de nós porque, con sorte, aínda nos ides ver un pouquiño por ali, por Aciveiro. Entón, nada, eu son Deva, son de Santiago, pero bueno, medio filla adoptiva do Aciveiro. Sou psicóloga de formación, posgraduada en ópera, en danza contemporánea e políticas culturais de base comunitaria. Vale, entón, o que teño feito un pouco nos últimos tempos é investigar moito sobre traballo con mulleres e traballar con comunidades de mulleres a través da arte. Son Yaiza, son da Coruña, técnico en xestión comercial e marketing e comunicadora audiovisual. Nos últimos anos estiven a traballar en varios proxectos sociais, como por exemplo un albergue de mulleres refugiadas embarazadas en Atenas. Foi ali onde coñecín a Deva e onde démonos conta do potencial que tiñamos cando poñíamonos a traballar xuntas con paixón, en algo que realmente nos importase. Como moitas sabedes, colaboramos co CIM na campaña do 25N e desexamos seguir en contacto con todas vos para futuros proxectos. Pensamos que tanto a información que estivemos a difundir nas redes como os servicios do CIM son indispensables nunha sociedade como a nosa. Así que animámosvos a todas a que sigades as nosas contas de Facebook e Instagram que estades vendo en pantalla para que esteamos sobre todo en contacto. Mirade, isto é un pouco do que temos feito. Polo Pedregal do Pindo, vaisemos sola acabando, vansemos amoresindo, vansemos amoresindo. Ai, alala, ai, alala. Por ver si me consolaba, que opino como era verde al verme llorar, lloraba. Al verme llorar, lloraba. Arrimeime un pino verde. Encantaríanos quedar cos vosos contactos, vale, cos vosos emails, nunha folla que vai dar Susana. Para que? Para poder mantervos informadas
das actividades que esperemos se van facer nos próximos meses e non só, vale? Para poder escoitar tamén as vosas suxestões de mellora, ideas para novas actividades, para novos talleres e todo o que vos pensedes que fai sentido compartir, vale? Para crear así unha rede de mulleres rurais e peleonas. Exacto. Nos despedímonos, esperamos que disfrute desta xornada de hoxe e esperamos vervos moi pronto. Vale, un aperto. Apertas. Chao. Boas tardes a todos e a todas. Empezamos coa xornada 25N aquí en San Xoán de Río. Entón vou a proceder a ler un manifesto. Con motivo do 25N, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, dende o CIN queremos denunciar un ano máis que a violencia que se exerce contra as mulleres constitúe, desgraciadamente, un fenómeno universal e estrutural en calquera parte do mundo. As mulleres saben que, só polo feito de nacer como tal, son máis susceptibles de sufrir violencia física, psicolóxica, moral, sexual, social, económica, educativa ou laboral. Dende o ano 2003 ata o día de hoxe houve máis de 1.100 mulleres asasinadas polas súas parellas ou exparellas, debendo traballar toda a sociedade ata que non exista ningún solo asasinato, unha sola agresión sexual ou unha situación de acoso a unha muller por razón de xénero. Esta situación parece que está moi lonxe de resolverse e demostra a manifestación extrema da desigualdade e do sometemento no que viven as mulleres en todo o mundo. Máis dun 36% das asasinadas durante o 2020 eran mulleres rurais. Falar de violencia de xénero é un tabú para moitas mulleres, en especial no ámbito rural. Neste medio, a muller sofre unha discriminación peculiar, pois a desigualdade de xénero é aínda máis marcada que nas cidades. Ademais, é habitual a ausencia do anonimato nas mulleres que viven en comunidades rurais, en especial nas poboacións máis pequenas, circunstancia que limita o seu empoderamento individual. As mulleres do mundo rural permanecen moitos anos, unha media de 20 anos, en relacións de malos tratos antes de ser capaces de denunciar ou verbalizalas. Os motivos desta tremenda demora son moi complexos e variados. Entre eles figuran razóns como a dependencia económica cara ao seu maltratador, o medo da súa reacción, a vergoña e o férreo control social e familiar, pero hai tamén outros como o descoñecemento dos recursos de protección ao seu alcance, a desconfianza cara á súa efectividade, o aillamento xeográfico, a dificultade para o desplazamento por falta de medios de transporte ou de comunicacións. Estes son algúns dos numerosos obstáculos cos que se atopan as mulleres do ámbito rural para loitar contra a violencia machista. É moi importante facer visible este problema no día de hoxe durante todo o ano, porque non é un problema privado, senón un delito perseguible e un asunto de interese público. A violencia machista non recoñece fronteiras culturais, sociais ou económicas. Poden nos afectar a calquera, sendo a primeira causa de mortalidade nas mulleres entre 15 e 44 anos por enriba de guerras, do cancro ou de accidentes de tráfico. E é que cada 18 segundos unha muller é maltratada en calquera lugar do mundo. Polo que decimos ás víctimas, debedes denunciar para ter unha vida mellor en que a palabra medo non teña cabida. Non vos resignedes, é o voso reto e o de toda a sociedade, porque non estades soas. Demandamos máis educación en materia de igualdade en todas as etapas educativas, porque a solución é a educación. Os operadores xudiciais están ao final do proceso cando as agresións xa sucederon, pero o que hai que evitar é que as agresións sucedan. E iso conseguímolo cunha educación en igualdade e relacións afectivas sexuais con perspectiva de xénero. A continuación vainos aquí a explicar Carmen unha charla que ten como título Por que estamos onde estamos. Carmen é licenciada en Filosofía e Xénero, máster en Historia das Mulleres, da clase na Universidade de Vigo, de Filosofía Social e Xénero e Educación Social, leva máis de 15 anos
ten publicacións sobre estas temáticas e leva máis de 20 anos dedicándose a visibilizar a problemática das mulleres. Damos aquí un aplauso a Carlos. Bueno, pois moitas gracias a San Xoán de Río e moitas gracias a Susana por invitarme a darvos aquí esta charliña, non? Vou intentar aburrirvos pouco. Fixen unha charla sobre todo con imágenes, vale? A ver. Anda, pues no va esto. Vamos a ver. Pues me vas a tener que arreglar esto aquí, no sé cómo va esto. Ahora. A ver, vamos a no va. Probamos ahora. Espera, vamos a ver esta. Ahí. Creo que te hace recargar las copias de... Vamos a abrir un sobre. Sí. Documentos. No sé si. Busca aquí, que guarda más rápido. Documentos. Sí. Bueno, a ver si ahora va la cosa, ¿eh? Vamos allá, problemas del directo. Bueno, entonces, titulé esta charla ¿por qué estamos donde estamos?, ¿no? Vamos a tratar de entender por qué llegamos a este momento, ¿no? Entonces la charla, Susana me dijo que la preparase así sobre 40 minutos, pero yo ya dije que voy a ir viendo las caras de aburrimiento y si tal, cortamos un poquillo antes, ¿vale? Van a ser dos objetivos tengo. Uno que sea reconocimiento al trabajo de las mujeres tradicionalmente que llevan hecho en el mundo del rural, ¿vale? Y otro, un poquito de historia, ¿vale? Entonces, empecé con esta foto. Esto es de un trabajo que hice yo en un concello y por eso puse, esta se llama Manuela, la protagonista, como si fuese una superwoman, ¿verdad? Porque las mujeres del rural son supermujeres, ¿vale? En muchísimos casos. Por eso puse ahí, quise empezar con esa foto, ¿no? Y luego puse esta foto que, como veis, es muy antigua. La vaca, como veis, debeu de pasar moita fame, ¿vale? Y os puse ahí una pregunta, ¿no? Porque las mujeres tenemos que escuchar muchas veces eso de la incorporación de las mujeres al mundo laboral, ¿no? Y las mujeres llevamos trabajando desde siempre, ¿vale? Por eso quise empezar con esa foto, ¿no? A continuación también puse esto, si esto no es trabajar. Vamos a ver cómo en nuestra cultura le llamamos trabajo solo al trabajo que pagan, al trabajo fuera del ámbito privado, ¿verdad? Cuando trabajo es todo, ¿vale? Por eso nuestro trabajo es invisible, ¿vale? Entonces, bueno, y esta porque me gustó mucho, ¿no? Aparte de que me encantan los grelos, ¿no? Pues cómo llevaban siempre las mujeres estos feixes en la cabeza, ¿vale? Que también provocaron en muchos casos enfermedades profesionales. Es como si las mujeres del rural, pues enfermedades muchas veces de cervicales, reumas y muchas enfermedades relacionadas con su trabajo, ¿vale? Luego puse esto porque las mujeres somos veterinarias, psicólogas, a veces ayudando a las amigas, pero de todo, ¿no? Agricultoras, ganaderas, ¿vale? Después esto porque me gustó mucho este gallinero, ¿verdad? Que se vaya moviendo por el campo ahí, vale.
También hizo porque también esto también es trabajo, ¿verdad? ¿Qué hacéis? Llega esta época, los chorizos. Y como yo soy de buen comer, pues también puse los chorizos de cebolla. Si os dais cuenta, esto es trabajo que hacen las mujeres en el rural desde siempre. Porque a mí me hace mucha gracia las matanzas, ¿verdad? Que vienen, matan el cerdo, se toma el licorcillo, pero después el trabajo, ¿quién lo hace? Las mujeres, sobre todo. No sé en vuestro, pero por mi zona, ¿vale? Bien, entonces pues también lo quise tal. Después, con esto ya podríamos hacer la charla, ¿no? Tenemos aquí esta foto de esta señora que tanto me gustó y aquí preguntas. ¿Creéis que se acaba de incorporar al mercado laboral? ¿Creéis que cuenten las estadísticas de empleo femenino? Y por último, ¿cómo será su pensión? ¿Creéis que estará jubilada? ¿Verdad? Aquí ya, solo contestando a estas preguntas, ya sabemos de qué hablamos cuando hablamos de las mujeres del rural. No cuenta como incorporada al mercado laboral, no cuenta en las estadísticas de empleo, su pensión a lo mejor será, si la tuviese, una no contributiva y seguramente no se habrá jubilado nunca porque habrá trabajado desde niña hasta que se muera. Vale, pues esto ya resume un poco cómo es el trabajo de las mujeres en el rural. Por eso es un poco un homenaje a vosotras, ¿no? A todas las que trabajáis en el rural. También puse a esta, que se ve que esto es, pues, creo que son alcachofas, ¿no? Cómo en el rural también se emplean el trabajo barato, pagándole muy poco a estas mujeres que traen muchas veces de Marruecos, ¿vale? Por el sur, a trabajar en grandes extensiones de tierra y les pagan 2 duros. Y también quise incorporarlas aquí. Pues aquí está, que se parece ya más como más veterinaria, ¿no? También, pero también en el rural. Y después ya traje esta foto, porque ahora, desde que realmente se empezó a estudiar esto del trabajo de las mujeres, de eso que se llama perspectiva de género en las universidades, pues empezaron a estudiar ¿qué hicieron las mujeres en todos los campos del conocimiento? Incluso cuando nos estudiaban en la prehistoria, a nosotras nos ponían pues cuidando a los niños dentro de la cueva o como mucho allí cocinando o sembrando semillas. Pero ahora los estudios lo que dicen es que también pintábamos, porque las pinturas parece que solo las hacían los hombres, ¿no? Que también pintábamos, también cazábamos, que fuimos las inventoras de la agricultura. Con esto quiero decir que llevamos desde la cueva trabajando las mujeres, ¿no? Vale, por eso ahora traje esta foto, ahí donde vemos en la cueva pues pintando. Entonces las nuevas investigaciones hablan de que las mujeres pues también cazaban y también pintaban, ¿no? Entonces, bueno, pues cogí aquí poca letra, voy a intentar que no traer mucha letra, ¿no? Pero simplemente pues lo que estudia esta federación, que dice que las mujeres en el rural evidentemente trabajan desde siempre, pero que este trabajo no ha sido reconocido ni por la sociedad, ni por sus familiares e incluso por ellas mismas, ¿vale? Cuando íbamos al colegio, muchas de las que estábamos aquí nos preguntaban: ¿y tu padre en qué trabaja? Pues mi padre es panadero. ¿Y tu madre? Tu madre no trabaja. No, mi madre no trabaja. Mi madre sus labores, ¿no? Entonces es como que el trabajo de cuidados, el trabajo que tradicionalmente desempeñan las mujeres, nunca fue valorado, ¿vale? Y por supuesto nunca fue pagado, ¿vale? Y por eso recalco aquí que este trabajo no ha estado reconocido ni por la sociedad, ni por los familiares, ni incluso por vosotras mismas, incluso por nosotras mismas, ¿verdad? Bueno, entonces yo quiero darle valor al trabajo de cuidados. Le decía a Susana cuando empecé a preparar esta charla, este trabajo debería aparecer en los currículums. O sea, tú en un currículum ahora, la gente joven tiene unos currículums impresionantes. Máster en no sé qué, licenciado en no sé cuánto, ¿no? Y en cambio muchas mujeres, cuando llega la edad entre 30 y 40 años, que es cuando ahora tienen hijos, pues ahí hay un parón importante. Pues eso debería aparecer en el currículum. Pues mira, del año 2010 al 2012 no estuve parada, estuve criando 2 hijos o estuve cuidando a personas dependientes. Porque eso es otra cosa que tampoco se valora de las mujeres. Llevamos años pues ahorrándole muchísimo dinero al Estado. Desde que las mujeres se incorporaron al mercado laboral es cuando tuvieron que aparecer los geriátricos, los centros de día, ¿vale? ¿Por qué? Porque antes lo hacían las mujeres y de manera gratuita. Cuidaban a los padres enfermos, a las madres, a los tíos y tías solteras. Esto yo lo viví en mi familia. Y muchas mujeres se veían obligadas y se siguen viendo obligadas a dejar sus trabajos para
hacer este cometido, ¿vale? Por lo tanto, hay que valorar el trabajo de cuidados y valorarlo mucho y pagarlo. No me voy a meter así mucho más porque no os quiero aburrir, pero muchas veces lo hacemos nosotras. O sea, yo para venir aquí, si tuviese una niña pequeña, la dejo en mi casa. ¿Y en mi casa con quién la dejo? Pues con una cuidadora, porque están muy feminizados. Y a lo mejor a esa cuidadora le estoy pagando muy poco. Las mujeres nos vamos explotando también unas a otras. ¿Vale? No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Y cuántas veces también nos dicen eso de, bueno, vienes a casa y a cuidar a mi padre. Bueno, de paso que estás en casa, planchas un poquito, haces la comida, pues cuando te das cuenta, está un trabajo muy poco pagado, ¿vale? Y te mandan a hacer de todo, y muchas veces sin formación, ¿verdad? Parece que si eres mujer ya vales para cuidar personas mayores. Es como si para todos los trabajos se requiere formación. Por lo tanto, tenemos que valorar mucho lo que llevamos hecho durante siglos las mujeres, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, todo este trabajo fue invisible, no reconocido, no valorado, ni pagado. O sea, hay gente que pone el grito en el cielo cuando dice, ¿pagar a las mujeres? ¿Cómo? Pues claro que sí. O sea, vamos a ver, la sociedad, si ahora las mujeres del mundo decidimos parar y no tener hijos, esto se va al carajo. Con perdón, que esto se está grabando. Lo retiro, ¿vale? Bueno, entonces, claro, decidimos, pues a lo mejor hay que, a las mujeres esas que están en sus casas, o cuando hablábamos de la dependencia, claro que sí, si tú estás cuidando a tu padre o a tu madre, y tu madre toda su vida, pues pagó, y ahora está cobrando una pensión, pues a lo mejor también es necesario que se le pague a esa cuidadora que está en casa, aunque sea un familiar. Eso lo contemplaba la ley de dependencia. Bueno, no me lío más. Vale, aquí pues otra mujer que dice que la mujer trabaja de forma invisible y que muchas veces en las empresas que hay en el rural, ¿no? Pues no se le da ni de alta. Bueno, ahora esto cambió un poquito, ¿verdad? Se habla ya de cotitularidad, ahí no me voy a meter, pero durante años fue así. ¿Qué provoca eso? Lo dijo Susana en el manifiesto. Todo esto lo que provoca es dependencia económica, pensiones muy pequeñas o pensiones no contributivas, desigualdades y enfermedades, depresión, ansiedad. Las mujeres somos las grandes consumidoras de antidepresivos y ansiolíticos, y tiene mucho que ver con el trabajo de cuidados, ¿no? Como que nos pasamos la vida trabajando y trabajando para los demás, y es un trabajo que no es reconocido, ¿vale? Y también provoca falta de derechos sociales, desempleo, ¿vale? Problemas a la hora de solicitar ayudas, problemas a la hora de la jubilación, pensiones muy bajas. Bueno, porque el trabajo en casa es un trabajo, o de cuidados, es un trabajo que no se paga, que es interior y visible, que es continuo, no tiene vacaciones, ¿no? Repercute en el bienestar familiar y crea dependencia. El otro ya no lo voy a leer porque no me quiero liar mucho, ¿no? Por lo tanto, el gran reto que tenemos que hacer, pero desde el Estado, en los colegios, o sea, yo ahora mi tema es que en los colegios, pues a lo mejor tendríamos que aprender menos de historia, un poquito menos de matemáticas, y a cuidar, a autocuidarnos, a cuidarnos, ¿no? Pero también tendría que haber una cocina en los colegios. Podríamos dar de manera transversal la física, la química y la cocina, que tiene mucho que ver, ¿vale? Y enseñar a cuidar y sobre todo valorar los cuidados. De poco vale que queramos romper roles y estereotipos si yo en el colegio la maestra le está diciendo a los niños y niñas que todos tenemos que aprender a cocinar, que todos tenemos que aprender a limpiar y tal, si luego eso no lo ven en su casa. Y al revés, si lo ven en su casa pero luego en el colegio, en los contenidos, en las imágenes, en la publicidad no se ve, entonces hay que hacer ahí una revolución. Por lo tanto, los cuidados hay que pagarlos, hay que repartir las tareas, hay que profesionalizarlos, tienen que la escuela implicarse, la sociedad y los hombres, ¿no? Porque lo que sí que es verdad es que las mujeres nos incorporamos masivamente al ámbito de lo público, pero los hombres no se incorporaron de la misma manera al ámbito de lo privado, ¿vale? Entonces, claro, ahí hay un desfase. Y la desigualdad parte por la desigualdad en los cuidados, que también, a ver, muchas veces pensamos que la violencia de género solo son los golpes, los asesinatos, el maltrato psicológico, pero todo esto también es violencia, ¿eh? ¿Vale? Bueno, vamos allá. El cuidado, pues María Ángeles Durán es una experta, es una señora
catalana y tiene escrito mucho sobre esto y es experta en este tema y dice que consume un tiempo que es incompatible con la generación de rentas. Vale, los cuidados es la base de la desigualdad, no me voy a liar. Aquí es lo que os estaba diciendo, ¿no? Esto se mide en tiempo. Non se trata de que las que estáis aquí digáis ai, pois a miña parella ou son heterosexuales ou o meu marido traballa, bueno, pois suerte que tes, ou suerte que non, ou como ten que ser, non? Pero isto mídese en tempo e hai estudios e non, los hombres non se han incorporado de la misma manera, ni muchísimo menos, ¿no? Hay estadísticas de quiénes piden permiso en los colegios cuando los niños están enfermos, las madres. ¿Quién gestionó ahora durante la pandemia pues las clases online? Las madres, o sea, bien. Por eso aquí la maravillosa Mafalda le pregunta a su madre, mamá, ¿qué te gustaría ser si vivieras? ¿No? ¿Vale? Bien. Muchas mujeres condicionan o construyen su vida laboral supeditada a la vida familiar. Pues renuncian, tienen un hijo, renuncian, cogen medias jornadas, pues no ascienden a un trabajo, pues por eso, por no poder compatibilizarlo, ¿no? Bien. Bueno, esta es una imagen muy potente y muy poderosa, ¿no? Nos hemos incorporado al mercado laboral, pero muchas veces estamos así. Ay, el abuelo tomaría el sintrón, hoy lo tomaría, ¿verdad? Estamos así. Ostras, hoy tenía visita en el médico. E o rapaz, faría os deberes. Ai, e puse la lavadora, como deixei? Entonces, claro, aquí Manolo está mirando alucinado. ¿Qué le pasa a esta tía? ¿No? ¿Y qué pasa? Luego esta tía muchas veces que va al médico y llega al médico y se sienta delante del médico y se pone a llorar. Y el médico le dice, ¿pero qué te pasa, María? No, é que non sei o que me pasa, eu solo choro. Como non vas chorar? Dobles y triples jornadas de trabajo. Y eso es, y aquí aún falta una. Porque yo muchas veces de coña añado lo de tenemos que ser buenas profesionales, buenas trabajadoras y de broma digo, pero no es ninguna broma, y estar buenas, ¿vale? ¿O no? Porque la publicidad todo el rato, cómo tenemos que estar, quitarnos los pelos, quitarnos las arrugas. Luego tengo una fotografía ahí relacionada con eso, ¿no? Un médico escribió un libro, que después un pediatra, después de trabajar más de 40 años, y dice que la conciliación es una mentira. Los hombres y las mujeres en casa no concilian, son las madres las que sacrifican, ¿vale? Bien, y esta es otra cosa que nos quieren vender, el teletrabajo. Mujeres, no queráis teletrabajar en casa, porque al final el teletrabajo para las mujeres es esto, ¿eh? Se hizo otro estudio sobre esto y al final pues son las que están en casa más pendientes de los niños. Ahora durante la pandemia los hombres elegían los mejores sitios en casa. Ay, pues claro, evidentemente, para que no te molesten, en este lado tengo más cobertura, ¿vale? De tal, en fin. Entonces, el teletrabajo, si las empresas quieren que teletrabajemos en casa, pues que nos paguen el wifi, que nos den un buen ordenador, no como el que traigo yo, ¿no? Un buen proyector, que tampoco es bueno, en fin, que nos den materiales y que nos paguen el alquiler de casa, ¿no? Porque me estoy alquilando mi salón o una habitación. Bueno, estoy un poco reivindicativa, ¿verdad? Bueno, vamos allá. Y ahora dejo un poquito eso de darle valor al trabajo tradicional de las mujeres y un poquillo de historia, ¿no? Voy a ver si no me lío mucho tampoco, para entender por qué estamos donde estamos. Entonces, la primera imagen, aquí tenemos a Adán y Eva, ¿no? Vale, pues aquí si leemos a veces lo que dicen, no la cristiana, sino todas las religiones, ¿no? Pero aquí la culpa fue de Eva, por darle la manzana. Porque Adán, ¿qué le pasa a Adán? Adán no tiene boca para decirle, oye Eva, yo no quiero la manzana. No, Adán coge la manzana, ¿verdad? Eso nadie lo cuestiona. Pero por culpa de ella, expulsaron a Adán del paraíso, etc. Y allá fuera los echaron del paraíso, a los dos por culpa de Eva, y por eso nos castigaron, se dijo que pariríamos con dolor y todas esas cosas, ¿no? Y esto es un texto pues que dicen que aparece en la Biblia, en la epístola 1, la mujer aprenda en silencio, con plena sumisión. No consiento que la mujer enseñe ni domine al marido, sino que se mantenga en silencio. Bueno, no os lo voy a leer, pero quiero decir que las religiones son muy machistas, ¿vale? O sea, al final, ¿por qué la cultura es tan machista? Porque es todo. Es que es la religión, la ciencia, la filosofía, el lenguaje, ¿vale? La biología. Entonces, todo esto
nos colocó a las mujeres, por eso titulé la charla ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Vale? Bueno, San Agustín era un misógino, no sé qué le pasaba a este hombre con las mujeres, ¿no? Yo no sé, ahí le voy a quitar el san, solo lo vamos a tutear y le vamos a llamar Agustín, porque mira lo que dice Agustín. La mujer es una burra tozuda, un gusano terrible en el corazón del hombre, hija de la mentira, centinela del infierno. Ella ha expulsado a Adán del paraíso. Entonces las religiones tienen mucha culpa, ¿no? Y aquí tenemos después los espacios de poder. ¿Vale? Iba a meter una imagen que se me olvidó de meterla, ¿no? Pero era una foto donde está el Papa así, de una manera, están cenando, así una manera, se ve, es una escena, pues que alguien hizo una foto familiar, ¿no? Entonces está el Papa cenando, rodeado de unos cardenales, tal, ¿y quiénes están sirviendo? Dos monjas. Al final las monjas hacen en el campo de la religión lo mismo que las mujeres hacemos en casa, son las sirvientas también, ¿no? Es que servimos en todas partes donde estamos, ¿vale? Y en los espacios de poder están ellos, estos tíos son los que deciden sobre la religión cristiana, pero no solo en la cristiana, ¿no? En todas las religiones, son patriarcales, ¿vale? Y mirad esta imagen también muy potente, ¿no? Pues aquí cómo tenemos que ir cubiertas, y cómo tienen que ir. Yo recuerdo a mi abuela así, ¿vale? Y recuerdo decirme que a la iglesia, bueno, pero pon una chaquetiña, no vas a ir ahí enseñando tal. O sea, pues también andábamos cubiertas, vestidas de negro con el luto. O sea, que a veces pensamos, y esto no está muy lejos. Tal. Esto sí, que ya cada vez, pues fíjate, pues es una imagen donde los distintos tipos de velos que llevan estas mujeres, ¿no? Y esto lo puse así más cerca porque fijaos, tener estas mujeres que andar así, esto les provoca unos problemas enormes en la vista, en el cuello, el traje pesa, bueno, simplemente la imagen me pareció potente, ¿verdad? Y esta es potentísima, o sea, esta imagen, aquí tenemos, bueno, que parece que va en pelotillas, pero no, lleva bañador, lo que pasa es que está gordito y se le ve ahí el culete, ¿verdad? Pero lo vemos, los niños bañándose, ella completamente cubierta, bueno, pues esto es el patriarcado más violento, ¿no? Vale, por eso que muchas veces cuando se dice que ahora las mujeres no aguantan nada, antes tal, y yo puse esto porque es así. Antes no era paz, era silencio. Lo que pasa es que ahora, gracias al feminismo, por eso que lo digo más adelante, el feminismo es un movimiento político y social que tiene más de 300 años, no es ninguna moda. No es ninguna moda. Vamos a verlo un poquito tal. O sea que gracias a las feministas conseguimos entrar en la universidad, conseguimos acceso a la educación, poder votar, derechos sociales y reproductivos, el divorcio. Qué casualidad que el divorcio lo pidieran las feministas también, entre otras. Bueno, esta señora, que es una antropóloga mexicana que se llama Marcela Lagarde, y fue la que acuñó el término feminicidio, nos dice que a las mujeres nos han enseñado desde pequeñas a tener miedo a la libertad, miedo a tomar decisiones, miedo a la soledad. Y el miedo a la soledad es el gran impedimento de la construcción de la autonomía. Bueno, muchas veces, yo ahora mi hija, tengo una niña de 18 años, pues hago el otro día, ay cariño, pues está en Santiago estudiando, si vas a una discoteca, ten cuidado con el vaso, están metiendo drogas, tal, o sea, aumentaron muchísimo las violaciones en manada, pero las violaciones no solo las en manada, o sea, es impresionante. Entonces, tenemos miedo siempre. Vamos con el teléfono, las niñas van para casa con el teléfono en la mano, les decimos que nos llamen cuando lleguen, o sea, es terrible, ¿no? Bueno, y después nosotros, hay países en que las mujeres no pueden trabajar fuera de casa, no pueden ir a la universidad, no pueden votar, las casan siendo niñas, ¿vale? No las dejan conducir, practicar deportes, ocupar cargos públicos. Existen países donde les extirpan el clítoris, la ablación del clítoris, pues para que no disfruten sexualmente, que las prostituyan. Es terrible, ¿verdad? Bueno, esta es una imagen también muy potente que tiene más de 100 años. Aquí vemos a las feministas que dicen que somos ahora unas locas. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Y el aburrimiento cómo va? Bien, bueno, esta es una imagen muy potente, de que tiene más de 100 años, de mujeres pidiendo el voto. O sea, no es una cosa de ahora, ¿vale? Son las sufragistas, no la tengo aquí,
foto de 1915 donde piden, reclaman el derecho al voto para las mujeres, ¿no? Tuvimos que pelearlo todo. Esta es una foto de cerca, veis cómo van todas vestidas de blanco, llevaban pancartas, o sea, muchas de las cosas que a veces creemos que nacieron con el 15M, lo de ponerse un color igual, las pancartas, pues ya las sufragistas utilizaban estos métodos como la huelga de hambre, ¿vale? Por eso ahora a continuación pongo esta foto, ¿no? Porque ahora dicen, que ahora son comatolas, o día 8 de marzo, o día 25. No, señores, llevamos muchísimos años, o sea, más de 300 años saliendo a la calle, porque tenemos que pelearlo todo, ¿vale? Bien. Bueno, aquí, fíjate, aquí pues son otras fotos donde las detenían a las sufragistas y las encerraban en la cárcel. Y aquí las ridiculizaban en los periódicos, ¿no? O sea, aquí, como no ves, esta se va a la calle, ¿no? Y este se queda en casa, el hombre se queda en casa con los niños. Pero vamos a ver, señor, usted es padre. Pues tiene estos hijos, son suyos, porque se quede usted en casa, está muy bien, porque para eso son sus hijos, ¿verdad? Pero lo ridiculizaban como diciendo, si les dan el voto a las mujeres, pues ocurrirá esto, ¿no? Y esta imagen, yo os recomendaría, o le diría a Susana, que teníamos que hacer un día un pack de cine feminista, ¿no? Y hay una película, que si podéis verla, que es Ángeles de Hierro, ¿no? Y ahí cuenta cómo las mujeres fueron alimentadas de forma artificial, las mujeres no, las sufragistas, que eran encerradas, ¿vale?, en la cárcel, que las detenían, y hicieron huelga de hambre. Y para que no se muriesen en la cárcel, porque eso iba a provocar un gran escándalo, las alimentaron de forma artificial, ¿no?, para que no se muriesen. Entonces, esto hay que enseñárselo a todo el mundo, a hombres y a mujeres, pero sobre todo a las niñas, a las nuevas generaciones que vienen detrás de chicos y chicas, para que vean que los derechos, igual que los conseguimos, se pueden perder, ¿vale? Bueno, una sufragista ahí hablando, ¿no?, la foto antigua. Esto, cambiando de tema, esto es Agnes Simpson, que fue una partera que fue quemada y acusada de bruja porque intentó usar el opio y el láudano para aliviar los dolores del parto. Pero como hay ese mandato de parirás con dolor, pues esta señora no podía ayudar a esto y fue quemada. Bueno, una anécdota. Esto es de cuando las mujeres en el mundo fuimos consiguiendo el voto. Fijaos, Suiza, en el año 1971. Hace 2 telediarios, yo nací en el 68 y muchas de las que, bueno, aquí Daria y las más jovencitas y Susana, ¿no? Pero el resto ya, bueno, para que veamos esto, esta es Marie Curie. Cuando Marie Curie ya tenía 2 premios Nobel, es una mujer de las pocas personas en el mundo que tiene 2 premios Nobel en física y en química, ¿no? Bueno, pues Marie Curie, fíjate, no podía votar. En cambio, Marie Curie, que viviría en una calle maravillosa o no, seguro que tenía un vecino que se llamaba Fernando o Manolo, y Manolo ya podía votar, aunque Manolo casi no supiese leer, pero Manolo es un hombre, ¿vale? Bien. Bueno, esta es otra señora que fue la primera que estudió en Estados Unidos en medicina y cuenta la anécdota de que el Medical College pues hicieron una encuesta preguntándole a los chicos si dejaban entrar a una chica, y ellos, como medio de broma, dijeron que sí. Pues ella entró, se hizo la carrera y después abrió una enfermería para pobres, ¿no? Esta es Elena Maseras, una mujer que hizo medicina en España, y también siempre pidiendo permiso, siempre. Las primeras mujeres que estudiaron medicina en España terminaban la carrera con unas notazas que te mueres, porque claro, ya eran tías que sobresalían y luego que estudiaban un montón, y luego no las dejaban ejercer. ¿Vale? Y aún hoy en día, a veces en el rural, yo tengo alguna amiga que está atendiendo a algunas, bueno, tú eres enfermera, ¿no? Pues, que di un médico, ¿cuándo vengo un médico? ¿Verdad? Están esperando un médico. Bueno, bien. Vale. Bueno, esta diapositiva tenía que estar más atrás, se me vino no sé por qué para aquí para adelante, pero bueno, la voy a leer igual. A ver, la sociedad, la cultura, la biología nos han convencido de que nacemos siendo cuidadoras. Y esto es lo peor. Y nos han convencido de que esto está dentro de nuestra naturaleza y que lo hacemos por amor. Entonces muchas veces, yo siempre lo cuento, cuando mi niña era pequeña, pues si mi marido se tenía que ir por ahí a algún sitio, él no tenía remordimientos y él quiere igual a mi hija que yo.
pero él se hacía un máster o tenía que estar fuera de casa y él no tenía la sensación de que es un hombre, de que está fuera trabajando, que eso le iba a repercutir en su trabajo. En cambio, las mujeres, muchas de nosotras, cuando tenemos hijos, ay, y no estoy el tiempo suficiente con él, ay, y ahora no lo puedo cuidar, porque nos metieron eso metieron ahí lo del amor y el amor, bueno, es que lo están grabando, si no lo que diría yo del amor. Vale, bien. Vale. Y un poco la imagen es esta, ¿no? La imagen es esta, que después del cuento, comer perdices, pues después viene esto, ¿no? Que muchas veces tenemos muchos hijos, tenemos que renunciar a nuestros sueños y dedicarnos al cuidado, ¿verdad? O esta, ¿no? Imagen que tenemos ahí 40 manos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer los hombres realmente? Hay muchas veces tenemos discusiones. Ay, los hombres, es que feministas, vale, no hace falta que sean feministas los hombres, lo que tienen es que solucionar su masculinidad, darle una vuelta a su masculinidad. ¿Cómo quieren ser hombres? Pues a lo mejor los hombres dicen, yo quiero ser un hombre de otra manera, quiero llorar, quiero ser sensible, quiero no ser el que tenga que pelearme si alguien se mete con mi pareja. ¿Me estoy explicando? O sea, darle una vuelta a la masculinidad, más que ser feministas, darle una vuelta, que también los queremos feministas, ojo, pero esto daría para un debate, ¿no? Entonces, y por ejemplo, cogí esto que dice, las cadenas de chistes machistas terminan en mí. Claro. Si tú estamos en un grupo de amigos tomando unos vinos y viene uno, ah, mira esa qué buena está, es que tiran más un par de tetas que un par de carretas. Y si todos le seguimos la broma, y cuento pero me sé algunos mucho más vulgares y brutos, ¿vale? Entonces tenemos un poco que decir, oye, ¿a ti te gustaría que le dijesen eso, ya no a tu hija, a tu madre, a tu hermana, sino a qué es feo? A que tenemos que un poco acabar con eso. Entonces, el papel de los hombres es acabar un poco con esta cadena, ¿no? Y esto que también me encantó, ¿no? El papá que cuida a su bebé no ayuda, ejerce la paternidad. Entonces, yo que doy charlas para chicas jóvenes, ¿qué le digo? Si eres heterosexual, te vas a estar con un tío y vais a tener hijos, tenéis que dejar clarito desde el primer día cómo vais a gestionar esto de la paternidad, ¿no? Y los hombres ahora, afortunadamente, ya hay hombres que ya quieren, claro que quieren, y el feminismo les consiguió que permisos iguales intransferibles, o sea, que ahora puedan tener 3 meses o 4, los que sean, ahora aún no sé si están los 4 meses, pero ya avanzamos, primero fue una semana, luego fueron 15 días, y ahora creo que ya tiene, pues no sé si un mes o un poco más, ¿no? O más. No sé cómo está ahora la ley, pero sé que ya va cambiando, ¿no? Por lo tanto, el hombre que lava los platos y hace su aseo en casa es un adulto funcional, no un ser especial, ¿no? Porque a veces las mujeres, entre nosotras, qué suerte tienes con tu marido, ¿eh? Qué suerte. Digo, yo, hombre, es que yo no me hubiese casado con uno que no, y si no ya estaría separada, que tengo 53 años, ¿vale? Entonces es un poquillo, tenemos que cambiar esto, ¿no? De la suerte, no es suerte. Una persona que hace esto, pues es tal. Por eso es lo importante del colegio. Entonces los hombres también pueden llorar, también pueden jugar a las mismas cosas que juegan las niñas y jugar con niños. Pueden abrazar, besar, pueden tener gustos diferentes a otros varones. Puede que no les guste el fútbol, no pasa nada, ¿vale? Pueden cocinar, pintar, tal. Y pueden ser nobles y cariñosos, ¿no? Bueno, este es un cuadro, si no me equivoco, es de Sofonisba, ¿no? Creo que se titula Susana y los viejos, donde ya se habla, pues eso, de palabras que duelen, del acoso, etcétera, ¿no? Y también lo pongo porque no me da tiempo en 40 minutos, pero también estamos invisibilizadas en todos los campos. En el arte, pues esta señora ahora creo que tiene obra en el Museo del Prado, que hicieron una retrospectiva con cuadros de mujeres, pero si no, yo a veces traigo una mascarilla de Maruja Mayo, que fue una pintora gallega, que casi que no se conoce, o sea, no conocemos la obra de las mujeres. Otra cosa, tenemos que dejar de decir que puta es el oficio más antiguo, enseguida. Cuando se habla de acabar con la prostitución, ¿pero cómo? Si ese es el oficio... No, señores, el oficio más antiguo del mundo debe de ser el de matrona, lo de pagar por violar. Yo lo pongo porque yo estoy en contra totalmente de la legalización de la prostitución. Vale, habrá algunas mujeres que lo hagan porque quieren y incluso que sean felices haciéndolo. Sí, las habrá porque en el mundo hay de todo, pero son unas poquitas. El resto, la prostitución, se nutre de la trata de mujeres
y de la trata de las mujeres más pobres, del tráfico de mujeres, que trafican con ellas como si fuesen especies como cuando se trafica con cuernos de marfil o tráfico de drogas, ¿no? Se venden y se compran. Bueno, si veis algún reportaje de esos es terrible. Esa imagen de que o vírgenes o putas, ¿no? Esa idea que nos dicen a las mujeres que o somos santas o putas. Bueno, con este libro, esta imagen, lo que quiero decir es que ya hay mucho trabajo si queremos seguir formándonos sobre este tema, ¿no? Vale, es una imagen terrible, pues de prostitución en la calle, ¿vale? Y esto lo cogí de Facebook, de alguien que le contestó a otra y le decía: usted defienda lo que considere, pero desde luego yo no le voy a decir a las niñas de este país que esto es una opción laboral para ellas. Probablemente estén cobrando 10 euros o 12 por hacer una felación o por practicar tal. A estas mujeres, que muchas aquí veis son negras, porque pasa como con todo, ¿no? Ahora las blancas están en pisos muchas veces o en puticlús, y las que están en la calle cada vez son las más pobres de las más pobres, y en este caso hay mucha mujer negra ejerciendo la prostitución en la calle, que muchas veces no se llevan ellas ni el dinero. Si cobran 15 euros por hacer esto, 5 o 10 se los va a llevar el proxeneta, o sea, otro tío, ¿vale? Bien. Y volvemos, no era paz, era silencio. Dejando ese tema, que es muy heavy, ¿no? Hablamos de la publicidad, pues que nos pasa de todo, nos duele la cabeza, tenemos flacidez en todas partes, se nos cae el pelo, celulitis, hemorroides, pues ya nos ponen a nosotras siempre como las protagonistas de todo esto. Ya estoy terminando. A que lo vemos súper ridículo, ¿eh? ¿Verdad? Decimos, pero este tío que le ponen ahí al lado de la moto. Pues yo encontré esta imagen cuando preparaba la charla y la puse al lado de esta y me encantó porque hasta llevan el bañador igual y no tienen nada que ver. Y en cambio esta ya no la vemos ridícula, porque tenemos el ojo acostumbrado. Porque a las mujeres nos ponen desnudas para vender. Voy a vender ahora y ya aquí en braguillas y el sujetador, pató, ¿vale? Y entonces... Por eso pongo que si quieres saber si una imagen es machista, ponga un tío. Aquí lo vemos ridículo y aquí tenemos el ojo acostumbrado, porque ya nos acostumbraron. Bueno, por lo tanto, la lección para hoy, aunque soy un poco pesadita, pero es esta, ¿no? El feminismo no me representa, dijo esa mujer que hoy estudia, trabaja, vota, tiene derecho a la propiedad privada, tiene una cuenta en el banco, usa anticonceptivos, usa pantalones, es independiente y se pudo divorciar, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. ¿Vale? Muchísimas gracias. Bueno, pues esto solo es para que reflexionemos, ¿vale? Bueno, pues nada, hasta la próxima. Bueno, a continuación vai a salir a explicarnos Daria unha charla que se titula Maltrato psicolóxico como parte invisible da violencia de xénero. Daria, para os que non a coñecedes, que pola zona é bastante coñecida, mestra de yoga e danza, bailarina e coreógrafa, coach para a saúde e benestar, emprendedora, creativa e blogueira, artivista, que explicará por que non é activista, é artivista, socia da colectiva Asociación Ecofeminista da Terra de Candelas. Daria, adiante, outra clase aquí para Daria. Muchas gracias, Susana, y muchas gracias, Carmen, por la charla. Me quedé así un poco descolocada, que había cosas fuertes. Pues eso, yo os quiero hablar un poquito del maltrato psicológico como parte visible de la violencia de género. Según las estadísticas, el año 2021 llevamos 37 mujeres en España asesinadas por sus parejas o sus exparejas, cosa que se define como violencia de género. 37 mujeres muertas, pero detrás de cada esa mujer habrá 10 o 20 las que las pegaron, las parejas o exparejas, habrá 50 las que las maltratan de otra manera. O sea, esto es solo la puntita del iceberg y son 37 mujeres muertas. Vale, y pues de ese resto de iceberg, que es lo que me gustaría hablar, del maltrato psicológico, que no es solo psicológico, que puede ser económico, social, digital, incluso hoy por hoy se habla del maltrato digital.
Bueno, en cada caso yo os recomiendo más bien ver el monólogo de Pamela Palenciano, no solo duelen los golpes, que habla de este tema de una manera mucho más divertida que yo. Pero bueno, yo lo que os puedo aportar es mi experiencia propia. Desgraciadamente también sufrí maltrato psicológico. Estoy catalogizada como víctima de violencia de género, pero no me gusta nada definirme como víctima porque no me veo como tal. Me veo como una mujer fuerte, independiente y bueno, y es como casi una vergüenza decir que eres víctima de violencia de género. Bueno, pues al final de la charla os explico cómo trabajé eso. Bien, pues sí, tuve mala suerte. Bueno, de momento, digamos, tuve mala suerte que me enamoré de una persona que me maltrató psicológicamente y que tuve hasta que denunciar en la policía para que me deje en paz. Pero tuve también otros novios que hacían cosas que yo de aquella no las veía como... no me gustaban, pero no las veía como un maltrato. Bueno, tardas unos años, ¿no?, en darte cuenta qué significan las cosas. Son muchas cosas. Celos, dónde vas, con quién quedaste, qué relación tienes con esta persona, con quién hablas, etcétera, etcétera. Controlarte, ¿no? Controlarte tu tiempo libre, dónde estabas. Si este viaje normalmente lo haces en 2 horas y ahora pasan 2 horas y media, ¿dónde estabas esa media hora? Controlarte el tiempo libre. Puedes hacer tal cosa, no puedes hacer tal cosa. Yo, por ejemplo, a mí me encanta bailar y yo le decía al novio celoso de, bueno, y el viernes voy a bailar con los amigos. ¿Cómo que vas a bailar? Digo, voy a bailar. ¿Cómo que vas a bailar? ¿Vas a bailar con hombres? Digo, sí, voy a bailar con hombres porque son bailes que se bailan en pareja. Pues no, a mí no me gusta que vas a bailar con los hombres porque eso ya... Cosas así. Te controla el tiempo libre, por ejemplo. Opina sobre manera de vestir, ¿no? Yo un día me puse un vestido, mi vestido más bonito de verano, súper contenta para mí, para estar guapa yo, para estar guapa para él. Y claro, me dice, ay, pero es que se te ven las tetas, estás enseñando las tetas. Pues iba incómoda todo el resto del día porque ya estaba paranoiada que se me ven las tetas y que estoy enseñando tetas. Ya no iba... O sea, en vez de estar yo contenta que voy guapa y me pongo guapa para él, pues nada. Controlar, por ejemplo, redes sociales. Hoy por hoy están hablando del acoso, bueno, de la violencia digital, cuando una persona tiene acceso a tus perfiles, tiene directamente el acceso o decide lo que quieres que pongas y no pongas. ¿Cómo no pones en el estatus de Facebook que estás en una relación? A ver, es mi estatus de Facebook. O que te suba una foto sin tu consentimiento y ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo yo subir esa foto? ¿No quieres que lo vean otros, que estamos juntos? Son detalles pequeñitos que en ese momento no te dicen nada, pero bueno, se van acumulando. Aislamiento. Pues no me gusta que quedes con estos amigos o literalmente, tus amigas son una mierda. No me gusta que salgas con ellas, son una mierda. Perdón por la palabra, pero así fueron las palabras. Tus amigas son una mierda. Y poco a poco dejas de quedar con ciertas personas, te puede aislar de tus familiares. También conozco casos de gente que aisló su pareja de sus familiares porque, claro, le podrían comer el coco, que esa es otra. Consideran que... como que tú no sabes, ¿no? Tú no sabes decidir por ti misma, entonces hay otra gente que te pone ideas en la cabeza y tiene miedo de que te pongan ideas contra él. Menosprecios. Tu trabajo es una mierda, lo que haces es una mierda, siempre vas y haces cosas de voluntariado, nadie te paga por ello, eso es una mierda. Menosprecios. Culpabilizar. Todo lo que haces es culpa tuya. Si él está mal, también es culpa tuya. O sea, todo es culpa tuya. Yo ya dejaría de usar la palabra culpa. La culpa no existe. Existen responsabilidades. Cosas van muy en serio cuando ya te está controlando los recursos económicos, ¿no? Controlar el dinero, porque ahí ya pedir a alguien
También conozco parejas, a mí no me pasó, pero conozco parejas que tienen un presupuesto y ya le tiene que pedir dinero para los hijos, para que los hijos puedan ir en el colegio, puedan ir al comedor. Y el padre dijo, no, este dinero lo gané yo, no te lo doy. Y lo pidió para los hijos. Y el padre no le dio para los hijos, para el comedor del colegio. Muy triste. ¿Qué más? Ningunear, todas estas faltas de respeto que te ningunean, que no te toman en serio, que lo que tú haces no es importante, te duele algo, tienes algún problema de salud, te dice, va, eso no existe, eso está en tu cabeza. Y luego vas al médico y resulta que tienes no sé qué, no sé cuánto, pero tu pareja te dijo, eso está en tu cabeza. Eso duele todo, eso duele todo. Quita importancia a lo que haces, lo que consigues, los logros. Chantaje emocional, ¿no? Uy, pero si tú no vas conmigo, entonces yo no me voy a sentir bien. O, bueno, cosas, muchas cosas. ¿Qué más? Espera, que tengo aquí una lista, seguramente se me olvidan cosas. Aislamiento. Vale, la lista podría seguir. Yo las viví casi todas, desgraciadamente. En ese momento no le daba importancia, no pensaba que era importante, hasta, bueno, estar con esta pareja, que ya era una persona muy, muy extrema en este sentido, y es como una montaña rusa, ¿no? Te hace sentir maravillosa, cuando la conoces eres la diosa, pero luego eres la culpable de todos los males del mundo, y es una montaña rusa emocional totalmente, y cortas porque ves que no va contigo, no te hace bien, pero luego volvéis, luego cortas, luego no volvéis, hasta al final, pues él decidió cortar conmigo por la tercera vez y yo dije, bueno, pues hasta aquí, yo tengo un orgullo, yo no voy a seguir. Pues el tío me mandó 400 WhatsApps en 3 días, esos son 130 WhatsApps cada día, esos son 6 WhatsApps a la hora, o sea, estaba así, todos los 3 días así, amenazándome, amenazando que me iba a matar. Claro, yo no lo sé si va a hacerlo o no, si alguien me dice que me va a matar, me asusto. Y eso no fue lo peor, eso no fue lo peor, ese miedo que yo tenía una semana que él podría venir y hacerme daño. Estaban avisados todos los vecinos por si viene tal coche, estaba avisada ya la policía. Lo peor fue las cosas que me dijo y que resonaron en mí, ¿no? Todas esas cosas que, ¿cómo decir? Todas esas cosas que él iba conociendo de mí como mis puntos débiles y los aprovechó para hacerme daño. Esas cosas, las peores cosas que te puedes imaginar, que te puede decir alguien y que él te las dice para hacerte sentir mal. Desgraciadamente, por la sociedad, por la educación, por la cultura, las tenemos tan interiorizadas que nos la creemos. Eres mala persona, eres egoísta, nunca nadie te va a querer más, todo es culpa tuya, todo eso. Y te lo crees ¿por qué? Porque te educaron así, te educaron para que estés callada, para que estés siempre, tengas paciencia, para que siempre respetes, para no parecer loca, ¿no? De, uy, esto no me gusta, pero no quiero parecer una loca, entonces no lo digo. O sea, todos estos comportamientos que nos transmite la cultura, ya como mostraba Carmen, por ejemplo, los cuentos de las niñas, ¿no? Los cuentos de las princesas. La princesa siempre está en casa esperando que venga el príncipe y solo espera y es paciente y da segunda oportunidad y esas cosas, pues te educan así y tú aguantas y aguantas y aguantas y dices, bueno, pues cambiará o yo qué sé, sí, siempre pensamos que cambia, porque esa es otra, el chico malo que cambia por la chica, están llenas las películas de eso, no existe, ¿vale? A lo mejor 1% de 100, vale. Entonces, yo veo esa parte la peor, o para mí era la peor. Cuando él ya, como si se metiera en mi cabeza, yo ya tenía esa persona así pequeñita en mi cabeza y ya fui yo misma que me decía esas cosas. Eres mala persona, nadie nunca te querrá. Eso fue lo peor. Eso fue lo peor cuando ya
se me activaron estas cosas automáticas que vamos bebiendo inconscientemente y te los empiezas a decir a ti misma. Eso fue la peor parte. Bueno, también quisiera decir dos cosas sobre maltrato psicológico o violencia de género, que es, como ya dije, la palabra culpa yo creo que se debería dejar de usar o dejarla para la Biblia y hablar de responsabilidades. Pienso que en un caso de maltrato la responsabilidad tienen las dos partes. Y por eso no me gusta definirme como víctima, porque de alguna manera la persona que sufre la violencia de alguna manera la permite. Yo, desgraciadamente, iba eligiendo ese tipo de hombres, que luego pues, me trataban de esta manera porque ya tenía yo en la cabeza un sistema operativo. Es difícil cuando estás en una situación que eres dependiente de la persona económicamente, cuando tienes hijos con él, claro que es muy difícil salir de esa relación, pero soportar todas esas cosas nos hace corresponsables. Yo quiero, aunque a lo mejor no le guste, quiero decir eso, que de esas situaciones somos responsables los dos, tanto la víctima como el agresor. Y la otra cosa es que también la violencia de género, aunque el día se llama erradicación de la violencia contra las mujeres, también la pueden sufrir los hombres. Por ejemplo, la pareja que tengo ahora le pasó algo muy parecido. Su pareja le aislaba de sus amistades, le machacaba, le ninguneaba, hasta que él se lo creyó y se creyó cosas que no son verdad. Entonces, hablamos mucho de la violencia contra las mujeres, desgraciadamente la sufren los hombres. No sé cuál sería el número de la estadística, eso es cierto, a lo mejor hay un hombre en España en el año 2021 asesinado por su pareja o expareja, un hombre por 37 mujeres, no me lo sé. No sé cuántos son los números, pero bueno, que también existe eso. Y bueno, vuelvo al principio, que soy una víctima de violencia de género, pero no me gusta definirme como tal. Me gusta más definirme como superviviente de la violencia de género. Y de hecho, ahora, con la perspectiva, hasta estoy agradecida haber pasado esa experiencia, que fue muy dura, una de las más duras de mi vida, porque me hizo más fuerte. Y ahora ya detecto a leguas, cuando alguien es ya solo deja de entrever un poquito de lo que es, ahora ya lo reconozco. Antes no lo reconocía y me pensaba que sí que es una persona normal, ahora ya lo reconozco. Que me ayudó también transformar esta experiencia a expresarla a través del arte, ¿vale? Yo soy bailarina, hice una coreografía con esta temática de cómo fui maltratada psicológicamente, gracias a Dios, a mí nadie me puso la mano encima. Y la coreografía que creé se llama backwards, en inglés, eso significa hacia atrás, ¿no? Que vas hacia atrás. Realmente te estás haciendo menos como persona en esa relación, cuando estás maltratada. Y creo que podemos poner ese vídeo, ¿no? Que lo grabamos antes. Simplemente os quería decir que, bueno, hay elementos en el vídeo que podéis ver de violencia, como si fuera golpeada, pero luego hay otros elementos, por ejemplo, dando vueltas, como que no sabes salir de una situación y repites una y otra vez la misma situación. Luego, esas estructuras que mamamos por la cultura y que se nos activan como un piloto automático, cuando ya no sabes qué hacer y te dicen, pues hay que hacer esto y esto porque es como un piloto automático, que te metieron un programa antes. Una sensación de confusión, cuando estás recibiendo un mensaje te están diciendo con palabras algo, pero la intuición te dice algo diferente y por eso tenemos miedo de estar tachadas de locas. Tú estás loca, no te está maltratando, pero tu intuición te dice una cosa y lo que te dicen es otra, pues ahí está la confusión. Hay que escuchar la intuición. Y, claro, no quieres hacerle caso a la intuición porque no quieres parecer una paranoica, o una histérica, o una loca, ¿verdad? Palabras que tanto recibimos durante los siglos. Y cuando te hacen sentir culpable por algo que tú
ni siquiera tiene esa influencia. Y también refleja la coreografía las relaciones de poder y sumisión. Y por eso lo llamo artivismo, porque es activismo a través del arte. Expreso bastante temáticas que vivo como mujer a través de las coreografías. Así que espero mucho que a partir de ahora nos podamos ver como supervivientes y no como víctimas. Muchas gracias y a ver si podemos poner el vídeo y vemos la coreo. I'm